Hola hermanos, muy buenos días. Sean bienvenidos a esta nueva enseñanza de oración. Aquí te estoy esperando, mi hermano, mi hermana. No te tardes. El día de hoy es un día precioso, hermoso. Está saliendo el sol, está amaneciendo. Estamos bendecidos grandemente por el Señor. Y hoy vamos a iniciar esta enseñanza que es para ti, para que tú que estás en casita la puedas disfrutar y puedas escuchar la bendita y santa palabra de Dios. Y recuerda que estamos a tu disposición para orar, para reprender, para consolar, para llevar palabra de vida a tu casa. Cuando tú gustes invitarme, estoy dispuesto para ir a orar por los enfermos, ir a orar por las situaciones que estés pasando. Pero recuerda que siempre tienes un amigo, que tienes una persona que eh, está deseosa de que vengas al reino de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. El día de hoy le damos gracias al Padre, al Todopoderoso, por toda la creación que Él nos ha dado, nos ha regalado en esta tierra, todas las cosas maravillosas que Él hizo para nosotros y que nosotros disfrutamos grandemente. Gracias te doy también por tu vida, por tu familia, por tus hijos, por tus padres, por tus hermanos y por todas las personas a quien tú amas. Vamos a empezar el día de hoy con esta parábola. Si me acompañas, abre tu Biblia. Vamos, te invito a que abras tu Biblia. Ahí en Mateo capítulo 25, verso 14. Mateo capítulo 25, verso 14. Esta es una enseñanza de Jesucristo. Eh, Jesucristo utilizaba parábolas y esta parábola que vamos a ver hoy es la parábola de los dos talentos. Esta parábola de los dos talentos nos deja una enseñanza muy importante. Por eso el día de hoy yo creo que el Señor, el Espíritu Santo, quiere que tú la escuches para que tú la pongas ahí en tu vida y la puedas entender, comprender y realizar. ¿Ya lo tienes? Ya tienes a Mateo capítulo 25 en el verso 14. Vamos a empezar y leemos la bendita y santa palabra. Padre, gracias por esta palabra que traes a mis hermanos y que me usa, Señor, para llevarla a cabo. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí conmigo, recibiendo tu presencia, recibiendo estas palabras que vienen de ti. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, la Biblia dice aquí en Mateo 25:14 lo siguiente: parábola de los dos talentos, porque el reino de los cielos es como el hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. El 17 dice: asimismo, el que había recibido dos ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregas, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me has entregado, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, conocí que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siendo que ciego donde no sembré y que recoja donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses.
Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Padre, te damos gracias por esta bendita y santa palabra. Vamos a ir analizando, mi querido hermano, mi querida hermana, ahí los versículos. Primero, para empezar, aquí vamos a ir descifrando, redarguyendo, descubriendo lo que el Señor nos quiere decir. En la primera parábola, en el primer versículo 14, dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Vamos a empezar. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. ¿Qué quiso decir el Señor? ¿Qué nos quiere decir aquí? Aquí nos quiere decir que el Señor es dueño de todo el universo, de todas las cosas, que nosotros no tenemos nada, que nosotros, el Señor es el dueño de todo. Dice que cuando tú reconoces que todo lo que tienes es prestado, que todo lo que tienes es porque el Señor así lo ha querido, que todo lo que tú has logrado es porque Dios te lo ha dado, Él le ha agradado, te ha dado eso para que tú lo disfrutes, pero que reconozcas que Él es el dueño de todo. Cuando tú piensas así de esa manera, cuando tú piensas que nada es tuyo, que todo es pasajero, entonces es el primer principio de todo hombre sabio. Y yo creo que así nos está hablando el Señor. El reino de los cielos es, el dueño es el Señor. Él es el dueño de todo, del oro, de la plata, de todo, de los montes, de los ríos, de los valles, de los océanos, de todo es dueño el Señor. Y cuando uno empieza a hacerlo así, mi querido hermano, créeme que vamos por un principio muy bueno. Porque si tú piensas que todo lo que tienes es porque tú lo has logrado, porque tú lo has hecho, porque tú crees que eres el mejor, estás equivocado. Aquí nos habla de que el reino, el Señor, es el reino de todo. Bueno, ahora te voy a leer algo que dijo Charles Haddon Spurgeon en 1858. Era un hombre dedicado a hablar de la palabra del Señor. Él dice en 1858: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Los hombres han de reconocer que todo lo que posee emana de la gran fuente del dador de toda la vida. Tienes talentos, te fueron dados por el Dios de los talentos. Tienes tiempo, tienes riquezas, influencias, poder, tienes dotes de orador, tienes poderes de pensamiento, eres poeta, estadista, filósofo. Cualquiera que sea tu posición y cualquiera que sean tus dones, recuerda que no son tuyos, sino que te son prestados de lo alto. Ningún hombre posee algo suyo, con excepción de sus pecados. Qué tremenda palabra. Nada es del hombre, solo los pecados son del hombre, porque Él es el que los hace. Bien, hermano querido, aquí cuando habla de la parábola de los talentos, se refiere a dinero. Te recuerdo, buscas ahí, investiga sobre los talentos. Los talentos era una medida de peso que la utilizaban mucho en aquella época. En el Antiguo Testamento, el talento era una medida de pesa que valía 34 kilogramos de plata. En el Nuevo Testamento se registra como el talento con una medida de 25.5 o 6 gramos de plata. Varió mucho el talento del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero vamos a tomar un ejemplo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento dice que el talento se refería, aquí la parábola estaba hablando sobre dinero. Le dio el dinero, le dio algo de valor y hablaba de talento. Entonces el talento
es una medida. 34 kilogramos de plata. Fíjese que al primero le dio 5 talentos. Si usted multiplica 34 kilogramos de plata por 5, haga usted su cuenta cuánto le dio al primero. Después, al segundo le dio 2 talentos. Multiplica usted 34 por 2, que serían 68 kilogramos de plata. Y al otro le dio un talento, que serían 34 kilogramos de plata. Bueno, o sea, imagínese, la plata era dinero. En aquella época había mucho sufrimiento y no había dinero. Sin embargo, el Señor depositó todos sus bienes a estas 3 personas. Yo creo, hermano, que no tan solo había 3 personas, que me imagino que hubo más personas. Sin embargo, Él confió en estas 3 personas, depositando todos sus bienes. ¿Tú depositarías todos tus bienes en algunas personas? ¿Tú confiarías todos tus bienes a alguien que le dijeras, te voy a dejar todos mis bienes y cuando regrese me los entregas? A ti te voy a dejar 5 talentos, a él le voy a dejar 2 talentos y al otro le voy a dejar 1 talento. También creo, mi querido hermano, porque dice aquí, a uno le dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue. De acuerdo a su capacidad. Quiere decir que el Señor conoce muy bien a las personas. Conoce muy bien qué capacidad tenemos cada uno de nosotros. A uno le dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, de acuerdo a su capacidad. Aquí entonces sí está hablando de los dones, de la capacidad que tiene el ser humano. Mire que Dios es un Dios que le gusta mucho el orden, pero también a Dios le gusta mucho la variedad. Y no hizo y no creó nada igual. Usted sabe que nosotros los hombres, los seres humanos, somos completamente distintos cada uno de nosotros de acuerdo a la huella digital. Ahí lo demuestra. Y también usted puede ver que las plantas, las flores, las aves tienen las mismas características, las mismas propiedades, pero son distintos. Distintos colores, distintos picos, distintas garras, distintas manos, distintas alas. Entonces la flor es igual. Cada uno de nosotros le gusta mucho la variedad, pero Él conoce a cada uno de nosotros, distintos por completos, capacidades completamente distintas. Y aquí es donde yo le quiero comentar algo. A veces nosotros, al que le dio 5 talentos, es porque el Señor sabía que tenía más capacidad que los otros 2. Sin embargo, hermano, nos encontramos acá en la tierra. Muchas veces nosotros, le quiero comentar esta verdad porque a veces nosotros somos muy criticones. Criticamos mucho, hablamos mucho. Por ejemplo, cuando una persona tiene un gran talento, por ejemplo, es un buen comunicador, tiene talentos, capacidades muy hábiles para poder, la idea viene a hablarla, transmitirla, y muchas veces algunas personas no lo tienen. Y a veces se burlan del que no sabe. O hay padres que a veces tienen hijos que quisieran ellos que fueran como él, sin embargo no lo son. Y nosotros lo estamos presionando, lo estamos haciendo que sean como nosotros, sin saber que su capacidad es completamente distinta. Ahí, como dijo Carlos Spurgeon en 1858, los dones son distintos, las capacidades son distintas. Y por eso yo quiero que no te burles, que no presiones, que utilices, que reconozcas, por ejemplo, que aunque tenga menor capacidad que tú para algunas cosas, es la capacidad que Dios le dio. Y a veces estas personas están haciendo un esfuerzo enorme para poder hacer lo mejor que pueden con los dones o los talentos. Y créeme que esto es una verdad que ha dicho el Señor aquí. A los 2, al primero que le dio 5 y al otro que le dio 2, créeme que le dijo exactamente lo mismo. Dice, le dice aquí, en el 21 dice, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea,
que tanto el que tenía 5 talentos como el que tenía 2 talentos, le dijo exactamente lo mismo, porque Dios reconoce hasta dónde tiene uno capacidad, hasta dónde Él nos da los dones para poder nosotros hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, yo reconozco que me falta mucha capacidad de retención de la palabra de Dios, en el sentido de que hay mucha gente con mucha habilidad hablando de la palabra de Dios, tienen dones de evangelista donde llega y convence a través del Espíritu Santo a mucha gente, ¿sí? Sin embargo, mi capacidad no es tan grande y estoy haciendo utilizando los dones que Dios me dio para poder llegar a ti, porque Él me va a pedir cuentas cuando yo llegue al cielo y Él me diga, te di tanto talento y ¿qué hiciste con él? Bueno, pues estoy tratando de hacer lo que Él quiere que yo haga con los dones que Dios me dio. Yo te digo a ti, con esos dones que Dios te dio, úsalos, mi querido hermano, pero úsalos para los propósitos de Dios. Úsalos para los propósitos de Dios, porque Él es lo que quiere, que tú los uses para los propósitos que Él te dio. No tan solo para la vida terrenal acá, sino también para la vida celestial. Entonces, mi querido hermano, haz eso. En primer lugar, reconoce que todo es para Dios, que todo es de Dios y que es un buen principio. Después reconoce que no todos tenemos los mismos talentos, los mismos dones. Unos tienen más, otros tienen menos. Yo he pasado muchas veces por muchas situaciones donde hay médicos, donde, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando yo era estudiante, yo no podía competir con algún otro compañero que aparte de tener los dones que yo tenía, la capacidad, ellos tenían una situación diferente. Llegaban en su automóvil, tenían dinero, se iban a comer después de cada clase y pues un servidor no tenía nada más que a veces para el pasaje y para poder llegar a la escuela. Y era un poquito difícil el estudio, consiguiendo libros, estando en las hemerotecas, las bibliotecas. Y bueno, las capacidades tal vez están igual, pero las situaciones son diferentes. Ahora, yo no me quejo de eso, te estoy poniendo un ejemplo acerca de cómo no debemos de criticar, porque a veces la persona está haciendo un esfuerzo muy grande por ser médico, por ser ingeniero, por ser arquitecto, por ser lo que tiene, por tener lo que tiene. Le cuesta mucho trabajo, pero a otros les es más fácil el negocio. Sin embargo, hay que reconocer la capacidad que tiene cada uno y no vanagloriarnos de nuestras capacidades y hacer menos a los demás. Bueno, entonces, eso es una de las cosas que nos habla esta parábola. Primero, nos habla de los talentos, que hay que multiplicarlos, pero también nos habla acerca de los dones y de las capacidades que nosotros tenemos. Bien. Entonces, mi querido hermano, Dios ha confiado en estas 3 personas y Dios ha querido también confiar en ti. Por eso es importante que tú empieces a confiar en Él y a poder echar a andar tus dones para la gloria de Él. Él te va a utilizar, mi querido hermano, aunque tú no quieras, aunque tú no lo desees, Él te va a buscar, te va a encontrar y va a hacer que tú empieces a echar los dones que Él te dio para los propósitos que Él te trajo aquí en la tierra. Así es que no tardes, empiézale, así como, bueno, un servidor que está tratando de llegar a ti a través de este pequeño medio de comunicación, así tú de alguna manera echa a andar tus dones y empieza a hacer lo que Dios quiere que tú hagas. La gracia divina
Es únicamente por la gracia divina que esto puede ser logrado. Nuestros 2 talentos, o sea, no es por ti, no es por mí, sino por la gracia de Dios. Él nos da todo nosotros para que nosotros podamos poder hacer lo que Él quiere, mi querido hermano. Entonces, lo más importante, el mensaje que yo te quiero dar, es que no vayas a hacer lo que hizo el siervo inútil, que después de que Dios le dio este talento, quiero decirte también que hasta este siervo inútil que no hizo nada con el talento que le dio, reconoce que el talento era de Dios. Él reconoce que era de Dios. Y muchas veces ustedes, las personas, no quieren reconocer que todo viene de Dios. Este hombre, aunque fue siervo inútil porque no utilizó los dones, el talento que le dio, todavía yo creo que tiene más esperanzas que muchos de ustedes que no quieren reconocer a Dios, que quieren reconocerse a sí mismos, que todo lo que tienen, que todo lo que han logrado, que todo lo que hacen es porque ustedes así lo pueden, lo han hecho por su propia cuenta. Yo te quiero decir que estás equivocado. Entonces, este siervo inútil reconoce que es de Dios, incluso le dijo, aquí está tu talento. Y entonces no se lo agarró, él lo devolvió. Sin embargo, el problema no fue ese, sino el problema fue que Dios le dio a él esa confianza para que pudiera echar a andar ese talento y poder replicarlo. Cuando menos un talento hubiera, dice aquí el Señor, cuando menos lo hubieras metido al banco y los intereses que hubiera ganado me los hubieran devuelto. Dice, quitarle pues, estoy ya terminando el mensaje. Estoy en el 25-28, dice, quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Mira, mi querido hermano, he visto tantas cosas en el Evangelio y tantas cosas que vamos comprobando a medida que nosotros vamos viviendo la bendita y santa palabra del Señor. Mucha gente es pobre, se está muriendo. Ves, llegas a las casas y hay alcohol, hay prostitución, hay mentiras, hay engaños, hay golpes, hay violencias, hay drogas, ¿sí? Y tú dices, ¿por qué? Porque ninguna persona de ahí se encuentra leyendo la bendita y santa palabra del Señor, ¿sí? Entonces, a veces te da tristeza porque dices tú, esa gente está muy pobre, son pordioseros, están terriblemente pobres, pero a veces están pobres, mi querido hermano, porque ellos no reconocen a Dios, porque ellos andan en un mundo de violencia, en un mundo de sangre, y entonces dice Dios que hasta lo poco que tiene se le va a dar al que tiene más. Te quiero decir algo, mi querido hermano. El que tiene más, en la Biblia hay muchos personajes que fueron hombres fieles a Dios. Y créeme que Dios también en la tierra los bendijo grandemente económicamente. Te puedo decir actualmente cuántos hombres empresarios han reconocido a Dios y Dios los ha bendecido grandemente. Uno de los hombres que recuerdo ahorita es el dueño de la fábrica de una pasta de dientes, que primero se convirtió y no tan solo le daba el 10% de sus ganancias a Dios, sino después le daba el 15%, después le daba el 20%, y se le replicaban sus ganancias y sus empresas. Muchas cosas vienen de Dios. Ahorita hasta grandes empresarios hacen los teletones, hacen muchas cosas, hacen tantas cosas, porque saben que hay que ayudar a la gente que menos tiene. Hay que dar el diezmo, hay que dar la ofrenda. El que cree en el diezmo o cree en la ofrenda, pero hay que dar. El Señor nos da el 90% para gastar, un 10% para dar o darle a la gente que menos tiene. Es grandemente bendecido. Dice la palabra del Señor que es mejor dar que recibir. Dar a la gente que menos tiene, dar a la gente que necesita. Pero te digo algo,
A veces la gente que no tiene es porque reniega de Dios, es porque no quiere nada con Dios y dice que hasta lo poco que tiene se le va a quitar y se le va a dar al que más tiene. Hay que tener mucho cuidado con eso, mi querido hermano. Hay que tener mucho cuidado. Entonces, y dice que al siervo inútil, estoy terminando, en el 25-30 dice, y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Si no tienes a Dios, si no has querido nada a Dios, tienes mucho dinero, tienes muchas propiedades, tienes muchas cosas, carros, casas, etc. Entonces, mi querido hermano, reconoce al Señor. Si no, no puedes perder todo. Y te quiero decir algo, mi querido hermano. Si te enfrascas en tanto trabajar, en tanto llenarte de dinero, en tanto llenarte de propiedades, ¿a quién se le van a quedar? Tal vez se le queden a tus hijos, pero si a tus hijos no les enseñaste a poder mantener esas propiedades, créeme que las van a vender. Yo he pasado por muchas experiencias acerca de gente, de padres que le han dejado a sus hijos herencias muy ostentosas en dinero y rápidamente las pierden porque nunca se les enseñó a entender cómo es que se habían ganado con tanto sacrificio. Te quiero comentar un ejemplo para terminar. Tengo un amigo que es ingeniero y es dueño de un rancho muy grande con 3,000 reses. Un día, cada vez que llegaba a su rancho, me invitaba a que lo fuera a ayudar a vacunar, a herrar ganado y a pasármela con él ahí contando sus reses y todo el trabajo de lo que es el conteo de reses, vitaminar, desparasitar, todo eso. Un día dejó de llegar a mi casa, lo dejé de ver casi por unos 7 meses. Cuando regresó me dijo, venía con todo lo que es las características posteriores de una enfermedad vascular cerebral. Usted sabe, con una embolia prácticamente. Venía con un brazo casi no lo podía mover, una pierna casi no la podía mover, casi no podía hablar, un poquito ya mejor la boca. Y me dijo, fíjate que estuvo a punto de morir. Me invitaron a cazar en Estados Unidos venados y me fui, dice. Y allá me dio la embolia, dice, estuvo muy grave, estuve en un hospital de Estados Unidos. Y cuando regresé a México, después de haberme restablecido un poco, mi rancho casi me lo habían acabado, entre mis yernos, mis hijos y la gente. Se habían ellos justificado a que yo estaba muy grave. Pero mi querido hermano, ahí te comento esto para que tú entiendas que a veces si tú tu vida la entregas completamente a crear dinero, a crear propiedades para tus hijos, para tus descendientes, es bueno, no es malo, pero lo tienes que enseñar a ver cómo se hizo todo ese emporio, porque si no se puede acabar inmediatamente. Y lo más importante que te mando, que te digo es, lo más importante que nos habla Dios es que nosotros hagamos tesoros en el cielo. Allá dice que la polilla y el orín no lo pueden destruir. Allá el ladrón no lo puede robar. Sin embargo, aquí en la tierra se puede destruir en un momento todo lo que has ganado. Y tú puedes verlo fácilmente en todo lo que está ocurriendo con estas grandes personas que han saqueado a México. Tanto dinero, tanto poder, pero que lo pueden perder así muy rápidamente. ¿Y de qué les sirvió? Dedicarse toda su vida, todo su tiempo a obtener esas riquezas. Yo no digo que sea malo el dinero, sin embargo te digo que es importante que hagas más tesoros en el cielo que en la tierra. No vaya a ser que Dios, volviendo los talentos a los dones, te haya dado talentos y los hayas utilizado nada más para tu beneficio y no para lo que Dios quiso dártelos. Te doy gracias porque yo sé que me estás escuchando, sé que me estás viendo y sé que esta palabra llega a ti porque son palabras que realmente vienen de lo alto, vienen del Espíritu Santo, vienen
de las cosas de Dios. Dios, yo oro, estoy orando, estoy pidiendo, clamando a Dios, ¿qué debo de hablar? ¿Qué debo de decir? Y Él me pone la palabra para que tú la recibas, para que tú la entiendas y tú la tomes y la hagas real en tu vida. Entonces, por eso yo le doy la gloria, la honra a mi Señor por utilizarme como instrumento para poder llegar a tu casa, a tu vida y a ese corazón precioso que Dios te ha dado y que lo tiene muy en cuenta, muy presente. Aunque tú no lo creas, Dios va a tocar tu vida y tu corazón y va a llegar en el momento en que menos esperas. Yo espero que no llegue, que no te pase Dios por situaciones muy difíciles de muerte, de situaciones muy graves, de pérdidas de seres queridos, de pérdidas económicas, sino que Dios, tú sé más inteligente, sé sabio, entra al reino de Dios para que tú puedas hacer entender todas las cosas maravillosas de Él y de lo que Él quiere, antes de que Él llegue de una manera diferente. Tengo muchos amigos, hermanos cristianos, que han dado en las drogas, han andado en violencia, han dado en muchas cosas, y Dios los ha rescatado. Pero yo no quiero que llegues allá así. Me gustaría que llegaras como yo llegué, que llegué con una decisión de creer en la palabra de Dios y dejarme de tantas cosas científicas en las que yo me encontraba, en tantas maestrías, en tantos diplomados, en tantas cosas que buscaba. Y siempre buscaba yo la verdad, y siempre buscaba yo la sabiduría. Entré a diferentes clubes para encontrar la sabiduría, pero el Señor me trajo a su palabra y ahí es donde está la sabiduría. De ahí procede la sabiduría. Dice que la sabiduría procede del temor de Dios y es cuando el hombre empieza a ser sabio. Yo le doy gloria al Señor.